También puede desarrollar el paciente un cuadro de ira. ¿Qué tipo de ira? Es un tipo de ira prerrenal, por pérdida de volumen, por vía renal, por hipovolemia, por disminución del volumen plasmático efectivo. ¿Qué es volumen plasmático efectivo? Es el volumen de plasma que se encuentra en el lado arterial, ese volumen plasmático efectivo, y que cuando disminuye lleva a una activación del sistema renina-angiotensina, incrementándose la aldosterona. ¿Cómo saber que esta ira es de tipo prerrenal? Esto se verá ya con más amplitud en el capítulo de nefrología. Simple. Uno que tengo a la mano, simplemente hago la relación entre urea sobre creatinina. Si la relación urea sobre creatinina es mayor de 40, es funcional. Y si es menor de 40, es un daño ya renal establecido. También puedo hablar sodio urinario y también la excreción fraccionada de sodio. Luego veremos ya en el capítulo de nefrología que el mejor indicador para ver si es funcional o establecida es la excreción fraccionada de sodio, que si es funcional debe ser menor de 1. Vamos ahora al tratamiento. Hay tres pilares en el tratamiento. El primer pilar es la rehidratación. Y con la rehidratación también ya estamos manejando la cetoacidosis diabética. Estamos tratando de que se incremente con la rehidratación, que se incremente el bicarbonato y que por lo tanto tienda a regularse el pH sanguíneo. Les doy una regla práctica. Me parece bastante práctica esta regla. Se calcula que un paciente con cetoacidosis está en un estado de deshidratación moderada, que está perdiendo o que ha perdido aproximadamente el 10% de su peso. Y eso es lo que tenemos que administrarle en las primeras 24 horas. Hay una fórmula al costado de Pipo, el muñequito, para ver el agua libre, cuánto es que ha perdido, cuánto es que necesita el paciente. La fórmula es sodio menos 140 entre 140 por el agua corporal total. Y el agua corporal total se calcula por peso por 0.6 en los varones y peso por 0.5 en las mujeres. El esquema es el siguiente: en la primera hora le damos 1 litro a chorro, en la segunda hora y tercera medio litro, en las 4 horas siguientes 250 cc. Tenemos ahí ya, son 7 horas. En las primeras 7 horas ya le estamos administrando 1, 2, 3 litros. 3 litros, que sería el 50% de lo que necesita. Se le está dando en las primeras 7 horas. Ya en las horas restantes se le administra ya con un menor volumen por hora. Se le va a dar 160 centímetros cúbicos por hora, hasta completar los 3 litros que le faltan. Uno de los inconvenientes del manejo tan agresivo con el volumen, porque utilizamos soluciones isotónicas, que es una solución isotónica, es el cloruro de sodio al 9 por 1000. En 1 litro de cloruro de sodio hay 154 miliequivalentes. ¿Cuánta es la normalidad de una solución isotónica? Es 308 milosmol por kilo. Cuando suceda esto, si en el control estamos encontrando hipernatremia con hipermolaridad, con una osmolaridad mayor de 295 milosmol por kilo, ¿qué hay que hacer? Tenemos que suspender el cloruro de sodio al 9 por 1000. ¿Qué hay que hacer? Dar solución al medio normal. ¿Cómo hacemos? Puede ser que consigamos 1 litro de agua destilada y le agregamos ahí una ampollita de cloruro de sodio al 20%. Estamos agregando ahí 68 miliequivalentes. Y eso le vamos a administrar. Esta es una solución al medio normal. O también se le puede dar, además de eso, por gastroclisis, por ejemplo, agua libre, agua sola, agua estéril, le va administrando por gastroclisis si el paciente está con compromiso del estado de conciencia. Nunca hay que dar agua destilada, agua sola por vía parenteral. ¿Por qué? Porque va a producir un cambio brusco en la osmolaridad sérica y eso puede llevar a edema de los glóbulos rojos, los cuales se van a romper para un cuadro de hemólisis. No dar
por lo tanto agua sola por vía parenteral. Esta es la fórmula para calcular el agua corporal total. En los varones peso por 0,6, en el sexo bello peso por 0,5. Si se trata del adulto mayor, el adulto mayor tiene menos agua. Si es de sexo masculino, peso por 0,5. Si es de sexo femenino, peso por 0,45. A propósito del sexo femenino, era el sexo débil. Como pueden ver esa foto, ya la mujer del tercer milenio cada vez más está dejando de ser sexo débil. Esperemos que esto sea bueno. Otro de los pilares del tratamiento de cetoacidosis diabética es la insulinoterapia. Hay que cumplir cierto objetivo. La glucosa. No podemos disminuir ni mucho ni poco. El objetivo es una disminución de la glucosa por hora entre 50 y 75 miligramos. Cuando lo logramos es excelente. Si no podemos hacerlo con la dosis que estamos administrando, hay que incrementar el 50% o duplicar la dosis que estamos dando. ¿Cuánto es la dosis de insulina? 5 unidades internacionales por hora. Se va a administrar mediante bomba de infusión. Insulinoterapia en infusión es lo que está indicado para cualquier tipo de cetoacidosis diabética. Una de las deficiencias de la enseñanza de pregrado de las diferentes universidades es que se dice el qué pero no el cómo. En otras palabras, me explico. Si un buen alumno de cualquiera de las universidades se le pregunta ¿cuánto es la dosis que debe recibir el paciente por hora de insulina en el manejo de cetoacidosis? Estoy seguro que contestará pues 5 unidades internacionales por hora. Excelente, está bien. Pero si le preguntamos ¿cómo preparas la solución? Ahí vienen ya los problemas. De alguna forma hay que solucionar estas deficiencias que tienen nuestras universidades. La insulina R, la insulina cristalina, se empieza con una dosis en bolo, 0,1 a 0,15 unidades, que más o menos son 10 cc, se da en bolo en lo venoso, y se empieza la infusión. ¿Cómo preparas la solución? En 100 cc de cloruro de sodio le agregas 100 unidades internacionales de insulina. Por lo tanto tendremos en 100 cc 100 unidades internacionales, en 10 cc 10 unidades internacionales. Si queremos dar 5 unidades internacionales por hora, hay que darle 5 cc por hora, lo cual equivale a 5 microgotas por minuto. Si no se consigue disminuir la glucosa por hora, la glicemia por hora, entre 50 y 75, hay que incrementar por lo menos el 50%. De 5 incrementamos a 7 unidades por hora. Ya cuando la glucosa, cuando la glicemia es menor de 250 miligramos, hay que cambiar el cloruro por solución glucosada más cloruro de sodio del 20% para evitar que el paciente haga hipoglicemia. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir administrando insulina porque es el manejo de la cetoacidosis. No podemos parar la insulina. Eso parece ya un lema de país no puede parar acá. Tampoco la insulinoterapia puede parar. ¿Cómo hacemos el tratamiento para la hipocalemia? El otro brazo, el otro pilar del manejo de cetoacidosis diabética es el manejo de hidroelectrolítico, de la alteración hidroelectrolítica. En este caso, sobre lo que respecta a hipocalemia. Se debe retar, hay que dar reto de potasio cuando el potasio sérico esté por debajo de 2.5 miliequivalentes por litro. O puede ser que no esté por debajo de 2.5, pero el paciente tenga daño en órgano blanco, que tenga arritmia del corazón o que tenga bloqueo neuromuscular. En ese caso ya también se debe retar, se deben hacer retos de potasio. ¿Qué es lo que primero tenemos a la mano? Una vía periférica. Los retos de potasio al inicio hay que hacerlos por vía periférica. ¿Cuánto es lo máximo que podemos administrar por hora en una vía periférica? Es de 40-60 miliequivalentes por hora. En la mayor parte de libros que hemos revisado, incluyendo Harrison, es de 40 miliequivalentes por hora. Hay un libro Kogan de manejo de agua y electrolitos donde sugieren que se puede llegar hasta 60 miliequivalentes por hora por vía periférica. Quedemos pues con el valor de 40 miliequivalentes por hora. Cuando haya alguna duda, ¿qué libros hay que abrir y leer? ¿A qué libros hay que recurrir?
2. Harrison o Cecil, porque son los libros de referencia con los que subrayan la bibliografía de las preguntas correctas, tanto en los exámenes de NAN como de salud. Pero el libro de Harrison Cecil no es para leer, no es para prepararse, no, sería un suicidio. Es para revisar simplemente aquellas preguntas donde hay controversia. Si es por vía periférica, entonces le damos de 40 milivalentes por hora, y si por vía central, ya se puede dar un poco más, de 100 milivalentes por hora. ¿Cuánto tenemos que dar? ¿Cuánto de potasio? ¿Cuántas veces reto de fluido? Reto de potasio. ¿Cuántas veces? Esa es la pregunta. Si ha bajado un punto el potasio sérico, ¿cuánto es que ha disminuido el potasio corporal total? Y tenemos los valores. Si disminuye un punto, está disminuyendo de 100 a 150 milivalentes de potasio corporal. Y es lo que va a necesitar el paciente, y son muchos retos de potasio. Si estamos hablando de una hipocalemia severa, de 2.5 bajó a 1.5, ya la disminución de potasio corporal no es de 100 a 150, es el doble, es hasta 300, 400 milivalentes. Por lo tanto, en esas circunstancias no hay que tener miedo de dar potasio sérico, siempre y cuando sea por vía parenteral, por vía central, vía endovenosa central. Hay algo que hasta inicios del año 2000, de la década del 2000, era controversial. Si dar o no dar bicarbonato en bolo a los pacientes con cetocidosis diabética. Ese era el kit de la situación. Dar o no dar bicarbonato en bolo. Y se vio que no debía haberse dado bicarbonato en bolo. Y por eso está absolutamente contraindicado dar bicarbonato en bolo a los pacientes con acidosis metabólica. Lo que sucede es que cuando tratamos la acidosis metabólica en pacientes que acuden por emergencia, por diferentes problemas, se le da en bolo una carga de bicarbonato para corregir rápidamente la acidemia, para corregir la acidosis de la sangre. Pero eso en pacientes con cetoacidosis diabética es contraproducente. ¿Y por qué? Les puedo decir casos hipotéticos o casos que han sucedido en la vida real. No les voy a decir que se han sucedido en la vida real, pero de repente han sucedido en la vida real. Estamos manejando un paciente con cetoacidosis y le administramos bicarbonato en bolo, 1, 2, 3 ampollas. Y a poco rato se deprime el sensorio, no reacciona. Estamos manejando un paciente con cetoacidosis diabética y le damos bicarbonato en bolo, 1, 2, 3, 4 ampollas. Y cae la presión, empieza a hacer hipotensión arterial. ¿Esto tiene relación o no? El dar bicarbonato en bolo, la caída de la presión arterial, la depresión del sensorio. Sí tiene relación. ¿Por qué? Porque cuando se administra, cuando se corrige bruscamente el pH sanguíneo, va a originarse una acidosis llamada paradójica, sea a nivel del sistema nervioso central, sea a nivel del corazón. Y a nivel del corazón va a deprimir el miocito, por lo tanto va a producir hipotensión arterial. Y a nivel del cerebro, ¿qué va a producir? Va a producir depresión del sensorio. Pero no solamente queda ahí el efecto adverso que va a ocasionar la corrección brusca del bicarbonato en bolo, no solamente queda ahí. Les puedo dar otro ejemplo. Un paciente a quien se le corrige bruscamente el potasio y entra en un cuadro de hipoxia tisular de forma brusca. ¿Por qué? ¿A qué puede deberse esto? Vean, en la diapositiva tenemos la curva de deoscilación oxígeno-hemoglobina. Cuando la curva se desvía hacia la izquierda, va a haber mayor afinidad por el oxígeno. Y eso sucede cuando el pH es alcalino, cuando se incrementa el pH. O también cuando disminuye, ¿qué? El PCO2, cuando disminuye el 2,3-disfosfoglicerato, que es el que compite por el oxígeno dentro del glóbulo rojo, y cuando disminuye la temperatura. En cambio, la desviación a la derecha, va a haber una menor afinidad por el oxígeno, y eso sucede en acidemia. Y también cuando aumenta el PCO2, cuando aumenta el 2,3-disfosfoglicerato que va a competir con el oxígeno en el glóbulo rojo, y cuando se incrementa la temperatura. Eso es lo que va a acontecer. ¿Qué va a pasar si corregimos bruscamente el pH sanguíneo? Si corregimos bruscamente el pH sanguíneo, entonces la curva ¿hacia dónde se va? Hacia la izquierda, en forma extrema. Lo que sucede en cetoacidosis es que va a haber un equilibrio. ¿Cómo así? Porque la acidemia, ¿hacia dónde desvía la curva? Hacia la derecha. Y
por la diuresis osmótica también se pierde fosfato. Por lo tanto, ¿cómo va a estar el 2,3-difosfoglicelato en un paciente con cetoacidosis? Va a estar disminuido. ¿Y eso a dónde va a llevar la curva? Hacia la izquierda. Entonces hay un tira y afloja. La acidemia lleva hacia la derecha y la hipofosfatemia lleva hacia la izquierda y se mantiene. Pero ¿qué va a suceder? Como está este tira y afloja, si corregimos bruscamente el pH, ¿a dónde se va a ir en forma extrema la curva? Corregimos el pH, bruscamente se va a ir en forma extrema hacia la izquierda. Y si va en forma extrema hacia la izquierda, va a haber mayor afinidad por el oxígeno. El globo rojo no va a querer soltar el oxígeno y se va a producir hipoxia tisular y una repercusión sobre el estado mental, sobre que va a llevar a la disfunción orgánica. La conclusión es, por lo tanto, nunca dar bicarbonato en bolo. Y además, cuando se da bicarbonato en bolo, se corrige bruscamente el pH. ¿Qué va a pasar con el potasio? El potasio se va a ingresar así bruscamente a la célula. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el pH ácido hace que el potasio salga de la célula. Mantiene el potasio en el intravascular, un pH ácido. La indicación de bicarbonato es en infusión. ¿Cuándo hay que dar bicarbonato en infusión? La indicación es si el pH sanguíneo es menor de 7, y si el paciente está hipotenso o si el paciente está chocado. Se ha manejado en la práctica clínica pacientes con bicarbonato, de hasta 5 llevan bicarbonato, con un pH de 7, 7.1 y que han salido sin necesidad de haber administrado bicarbonato sódico.